¿Sabías que la electricidad sigue reglas? Bueno, sí. Una de ellas es la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia. Pero, ¿de dónde sale esta ecuación? Bueno, en el siglo XIX, un hombre llamado George Simon Ohm se dio cuenta de algo interesante en los circuitos eléctricos simples. Por ejemplo, una fuente de voltaje conectada a una resistencia. Llegó a entender que a medida que aumentaba el voltaje, también aumentaba la corriente. Es decir, que la corriente y el voltaje eran directamente proporcionales. Si aumentaba uno, aumentaba el otro. Pero en el caso de la resistencia era al revés. La resistencia, si la aumentaba, entonces disminuía la corriente. Es decir, que la corriente y la resistencia eran inversamente proporcionales. Si aumentabas a una, disminuía a la otra. Matemáticamente eso se expresa así. Corriente eléctrica era directamente proporcional al voltaje multiplicado por el inverso de la resistencia. Haciendo esa operación matemática, nos queda que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Si despejamos el voltaje de esta ecuación, nos quedaría que el voltaje es igual a la intensidad de la corriente multiplicado por la resistencia. Y esa es la famosa ley de Ohm que todos conocemos. Sígueme para más. ¿Sabías que la electricidad sigue reglas? Bueno, sí. Una de ellas es la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia. Pero, ¿de dónde sale esta ecuación? Bueno, en el siglo XIX, un hombre llamado George Simon Ohm se dio cuenta de algo interesante en los circuitos eléctricos simples. Por ejemplo, una fuente de voltaje conectada a una resistencia. Llegó a entender que a medida que aumentaba el voltaje, también aumentaba la corriente. Es decir, que la corriente y el voltaje eran directamente proporcionales. Si aumentaba uno, aumentaba el otro. Pero en el caso de la resistencia era al revés. La resistencia, si la aumentaba, entonces disminuía la corriente. Es decir, que la corriente y la resistencia eran inversamente proporcionales. Si aumentabas a una, disminuía a la otra. Matemáticamente eso se expresa así. Corriente eléctrica era directamente proporcional al voltaje multiplicado por el inverso de la resistencia. Haciendo esa operación matemática, nos queda que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Si despejamos el voltaje de esta ecuación, nos quedaría que el voltaje es igual a la intensidad de la corriente multiplicado por la resistencia. Y esa es la famosa ley de Ohm que todos conocemos. Sígueme para más.